Sí, está grabando. Sí, bueno. Listo, espero que estén muy bien. ¿Cómo les va? Vamos a empezar entonces con esta tercera clase en línea, ¿cierto? Recuerden que la dinámica es que ustedes vean las clases ya pregrabadas del profesor Juan Diego Vélez y que acá discutamos como tal los talleres que ustedes tienen pues en el Moodle y bueno, y las dudas que ustedes tengan las aclaremos acá, ¿cierto? Para que podamos optimizar mejor los espacios y para que esta experiencia sea lo más similar a la universidad. Bueno, entonces yo voy a coger por aquí los talleres que estamos analizando, los talleres 7 creo, ¿sí o qué? El taller 6 y el 7. Recuerden que la evaluación va a ser en base a estos, con base a estos talleres. ¿Por qué? Porque estos talleres están a la mano de todos y bueno, porque aquí hay ejercicios buenos. Entonces, la evaluación que vamos a hacer de geometría en estos temas específicos van a ser con relación a estos talleres que están acá. O sea, si puedo poner un ejercicio de estos muy similar, le cambio los datos. En el momento no hemos evaluado aún si la evaluación va a ser presencial, si va a ser en línea, eso aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que va a haber evaluación, ¿cierto? Entonces, no le aparece profe, no me aparece el compartir pantalla. A las otras personas sí les aparece, de pronto lo desconfiguraste. Yo estoy compartiendo pantalla. A los demás les aparece. Sí, Estefanía, no sé, entonces intenta volverte a unir a la sesión porque no sé qué habrá pasado con tu pantalla. De pronto cerraste eso. Bueno, la experiencia con Meet indudablemente es mejor, ¿cierto? Mejor. Muy bien. Bueno, entonces María Antonia está proponiendo el ejercicio 7 para que vamos a ver cuál es el ejercicio 7. Aparte de María Antonia, ¿quién más lo ha, lo ha pensado? Mientras que ustedes me van diciendo en el chat quién lo ha hecho ya para que lo podamos hacer en consenso. Miremos a ver. ¿Es este ejercicio, María Antonia? El 7. El 10, perdón. Ah, bueno, es el 10. Bueno, entonces no está de más hacer ahorita el 7. Hacemos ahorita el 7, entonces en primera instancia hagamos el 10. Mm, entonces vamos a buscar el 10. Ah, bueno, este ejercicio es bacano. Vamos a hacer ese ejercicio. Voy a poner aquí, no sé, pues, ¿cuántas personas somos en el momento? 40. Bueno, estamos la gran inmensa mayoría del curso, ¿cierto? Muy bien. Las otras personas, no sé por qué, bueno, no sé por qué no están. Ahorita hacemos el punto 7, Santiago. Bueno, entonces a ver, vamos a discutir ese punto. ¿Quién lo ha pensado? ¿Quién ha pensado el ejercicio 10? ¿Quién lo ha pensado? Dice, la base de una pirámide regular es un hexágono de 15 centímetros de lado y su altura es de 30 centímetros. Halle su volumen si partimos esta pirámide por un plano paralelo a la base que corta a la altura en la mitad. Halle el volumen de cada una de las dos partes resultantes. Un ejercicio bueno, la verdad sí, es un ejercicio bueno. Como es tan complicado hacer esas figuras, yo me voy a apoyar de Google para poder tenerla. Entonces, pirámide hexagonal, con base hexagonal. Aquí está. Vamos a ver una figura que me sirva para ejemplificar. Esta me parece perfecta. Entonces voy a copiar la imagen aquí y aquí está la pirámide hexagonal, ¿cierto? Esta es. Así es una pirámide hexagonal con base de hexágono. Bueno, entonces por ejemplo, antes de resolver el ejercicio, vamos a pensar qué fórmulas tenemos que aplicar, cuál es la fórmula del volumen asociada a esta pirámide, ¿cierto? ¿Cuál será? No sé, ustedes, vamos a ver si por aquí en las formas hay un hexágono.
lamentablemente no hay un hexágono, entonces dibujemos un hexágono por acá. Ahora lo dibujo. El volumen de una pirámide, como yo les dije ayer, como termina en punta, siempre que una figura geométrica termine en punta, lo multiplico por un tercio. ¿Un tercio de quién? Del área de la base por la altura de la altura. ¿Cierto? Ese es el volumen de una pirámide. Como termina en punta, es un tercio del área de la base por la altura. Ahora, la base, el área de la base es un hexágono. ¿Cierto? Hay que tener muy en cuenta eso, que es un hexágono. Voy a pintar aquí un hexágono. Digamos que lo voy a pintar más pequeño. Digamos que esto es un hexágono regular. ¿Cómo así que regular? Que todos los lados son iguales. Un hexágono regular lo componen 6 triángulos equiláteros. 6 triángulos equiláteros. Es decir, que el área de un hexágono es lo mismo que yo decir el área de 6 triángulos equiláteros. Y bueno, ¿y cuál es el área de un triángulo equilátero? El área de un triángulo equilátero es raíz de 3 cuartos por el lado al cuadrado. Lo multiplico por 6 porque son 6 triángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simplificando, esto queda 3 raíz de 3 medios por el lado al cuadrado. Este sería, por ejemplo, el área de la base, ¿cierto? De la base que es un hexágono. Este es el área de un hexágono regular. Entonces, por ejemplo, el volumen de esa figura es un tercio de 3 raíz de 2 sobre 2 por el lado al cuadrado, por lo que me digan que es la altura de la pirámide. Listo. Entonces yo puedo simplificar este 3 con este 3 y pues el volumen vamos a escribirlo por acá para que me quepa. La fórmula el volumen de la pirámide, como cancelar este 3 con este 3, bueno, aquí es una raíz de 3, es raíz de 3 medios por el lado de la base, lo que mide el lado de la base, por la altura. Esa sería básicamente la fórmula que tendríamos que generar para yo poder hallar el volumen de esa figura. ¿Me hago entender? Sí, es esta, básicamente es esta. Vamos a ver qué dicen en el chat. Sí, me están entendiendo. 3 raíz de 3, ahí me equivoqué. Me equivoqué de raíz de 3, ¿cierto? Es raíz de 3. Aquí es raíz de 3, sí. Perdón, acá me equivoqué. Gracias por la observación, es raíz de 3. Sí, es raíz de 3. Entonces, ¿quedó claro lo que acabo de explicar? Bueno, vuelvo y explico. El volumen de una pirámide es un tercio porque termina en punta, ¿cierto? El área de la base por la altura. La base es un hexágono regular. Un hexágono regular son 6 triángulos equiláteros, entonces sería 6 raíz de 3 cuartos. Aquí había puesto 2, no sé qué estaba pensando, entonces simplificando queda 3 raíz de 3 medios por el lado al cuadrado. Eso sería el área de la base, ¿cierto? Eso sería el área de la base, es decir, el área del hexágono. Y entonces el volumen va a ser un tercio del área de la base, que ya lo encontramos, que es 3 raíz de 3 medios por el lado al cuadrado por la altura. Es, simplificando, este 3 se va con este un tercio, entonces el volumen total de la pirámide es raíz de 3 medios por el lado al cuadrado por la altura. Aquí estoy expresando el volumen de una pirámide independientemente del lado que me den y la altura, es decir, para cualquier pirámide hexagonal, con base hexagonal. No estoy reemplazando los valores. Yo les sugiero que cuando ustedes estén elaborando ejercicios de matemáticas y de física, primero hagan los ejercicios de manera algebraica, para que al final reemplacen, ¿cierto? Dejen todo expresado en términos algebraicos, para que después se les haga más fácil los cálculos. Ahora sí se entiende, sí, ahora sí entienden, sí. ¿Entienden qué fue lo que hice yo ahí? Todos están
Pero bueno, eso no es lo que nos piden, eso no es lo que nos piden. ¿Qué es OM? No entiendo qué es OM. ¿Alguien me explica ese término? ¿Qué es OM? No entiendo. Oh my god, ¿qué? No sé. Carlos, explícame. No entiendo qué es eso. Bueno, entonces la base de una pirámide regular, que ya sabemos cuál es el volumen, es un hexágono de 15 centímetros, eso, el L es 15, eso es lo de menos, y su altura es 30, esa es la altura en términos generales. Hallo su volumen si partimos de esta pirámide por un plano paralelo a la base que corta la altura en la mitad. Hallo el volumen de cada una de las partes resultantes. Bueno, entonces a ver, resulta que va a pasar un plano por esa es la altura de la pirámide, ¿cierto? Esa es la altura que de entrada me están diciendo que es 30. Entonces va a pasar un plano por la mitad, es decir, a una altura de 15 centímetros y va a, hagamos el plano, digamos que ese es el plano, ¿cierto? Lo voy a, lo voy a colorear con un color mejor para que ustedes lo puedan notar más fácil. A ver, con el rojo, digamos que ese es el plano, ¿cierto? Bueno, miren que el plano, en realidad, cuando pasa un plano por ahí, lo que se haga de cuenta que como que con una sierra cortaron la pirámide. Entonces, ese corte que se va a hacer acá, aquí queda un hexágono, no. Aquí va a quedar un hexágono. ¿Me hago entender? O sea, si el plano es como que un corte que le hacen a la figura. Ese corte que hacen, si pasa un plano por ahí, es esto que está haciendo ese corte sería un hexágono. ¿Se entiende o no? Sí, muy bien. Listo. Bien. ¿Qué están pidiendo como tal? Lo que están pidiendo es que haya el volumen de cada una de las partes restantes. Pues, si pasa un plano por ahí, haga de cuenta como que si pasara no sé, una sierra, va a quedar una pirámide un tanto más pequeña. Digamos que va a quedar esa pirámide. Voy a tratar de hacer el dibujo. No, soy muy malo para dibujo. De hecho, dibujo técnico no me fue muy mal en la universidad. Detestaba ese curso. Digamos que este es el corte eso es lo que yo necesito encontrar. Eso sería visible, ¿no? Eso sería más o menos así, ¿cierto? Esta es la pirámide que queda. Va a quedar este pedacito, ¿cierto? Tendríamos que encontrar el volumen a esta pirámide. Perdón, sí, a esta pirámide hexagonal. Y aparte de eso, también le tendríamos que encontrar el volumen a lo que queda. Entonces, al otro, digamos que yo pinto esto acá. Y esto va a quedar así. A lo otro que queda, a eso. Bueno, esto a pulso es complicado. Por aquí, esto sería esa línea. No, por aquí habría una línea invisible, ¿cierto? Y por aquí sería algo así. Bueno, me disculpan con el dibujo. Abajo queda un hexágono, ¿cierto? Sería eso. Entonces, lo que está pidiendo el ejercicio es que haya el volumen a esta pirámide y a lo que queda, ¿cierto? Bueno, esto no se ve, esto es invisible. Espera un momentico. Esto sería invisible también. Y esto sería invisible. Esto sería así, así. Lo de abajo es un hexágono. Esto de abajo es un hexágono. ¿Se entiende más o menos lo que tenemos que hacer? ¿Se entiende la figura? Pues lo que hay que hacer, ¿no? Sí. O sea, esta de acá, esto de aquí, esto que queda aquí que no se ve muy bien, es el hexágono. Es este hexágono que quedó aquí, ¿cierto? Para nada igualito, pero es muy importante que se entienda, ¿cierto? Ese es el de acá. Bueno,
me cuentan por el chat si me siguen. Bueno, muy bien. Exacto. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es, ¿cómo encuentro yo? Vamos a hallar el plan para, digamos que esta es la figura uno y esta es la figura 2. Bueno, la figura uno es una pirámide. Entonces la figura uno se hace con es básicamente saber, yo ya sé que la altura de esto es 15, ¿cierto? Porque aquí es 15. Entonces es aplicar la fórmula, el volumen es raíz de 3 medios por el lado al cuadrado por el área del hexágono. Pero ¿cuál es el área de este hexágono? ¿Cuál sería el área de este hexágono? Eso es lo que hay que encontrar. El área digamos que es el área pequeña, esta área pequeñita es la que tendríamos que encontrar. Alguien dirá, es la mitad, la intuición le dice a uno, es la mitad. No, no es la mitad. Eso lo vamos a tener que demostrar. Vamos a tener que tratar de descifrar cuánto es el área de esta. No es la mitad de la amarilla, no. La intuición lo engaña a uno. Ahora vamos a ver por qué no es la mitad. Porque uno dirá, ah, no, se parte la altura en la mitad, entonces el área queda en la mitad. No, señor. Eso es intuición. Ahorita tenemos que demostrarlo cómo encontrar el lado de este hexágono para poder saber cuál es, ¿cierto? Listo. Y lo segundo, pues es la figura 2. Vamos a poner aquí el plan para hacer la figura 2. Es como lo dijo por ahí Diego, que básicamente es a la pirámide grande, digamos que esta es la pirámide grande, a la pirámide grande le resto la pequeña, ¿cierto? Si yo a la pirámide grande le resto el volumen de la pequeña, al volumen de la pirámide grande le resto el volumen de la pequeña, básicamente voy a tener la figura 2, ¿cierto? Básicamente ese sería el plan para poder abordar el ejercicio. Este es la figura 2 y para hallar la figura 1 es simplemente aplicar eso. Es decir, que también necesitamos de entrada saber el volumen de la pirámide grande, ¿cierto? Entonces, miren los datos que necesitamos. Necesitamos el volumen de la pequeñita. Necesitamos el volumen de la figura grande. Y ya con eso, pues tenemos abordado el ejercicio. Entonces, porque empecemos hallando el volumen de la figura grande, ¿cierto? Es decir, de la pirámide grande. Eso es fácil, ya sabemos qué fórmula utilizar, que es raíz de 3 medios. El lado, según el ejercicio, me están diciendo que el lado del hexágono es de 15. Vamos a meter de una vez los datos, es de 15, el lado del hexágono es de 15. Entonces sería 15 al cuadrado, ¿cierto? Por la altura. Esta A significa altura. ¿Y cuál es la altura? Me están diciendo que es 30. La altura de la pirámide grande es 30. Esta A es altura, no se confundan con área, es altura, listo. Haciendo ese cálculo, pues el volumen del grande, pues miren que mitad de 30 es 15. Entonces quedaría el volumen del grande es raíz de 3 por 15 al cuadrado por 15. Es decir, que sería raíz de 3 por 15 a la 3. Ya después hacemos ese cálculo, dejemos todo indicado para poder resolver el ejercicio mejor. Este sería el volumen de quién? De la pirámide grande. Listo. Que va a ser necesario encontrarla. Si ustedes quieren, hacen el cálculo, pero no es necesario. Dejémoslo expresado, pues, porque es para manejar los números más pequeños posibles y que no se nos dificulte tanto. Ahora, ¿cómo sería el volumen de la pequeña? A ver, yo les pregunto, para yo saber cuál es el volumen de la pequeña, tendría que yo saber qué lado, este hexágono, si este lado es de 15, este hexágono, ¿qué lado va a tener? Esa es una pregunta interesante, ¿cierto? Esa es una pregunta interesante. Es decir, el lado de este hexágono es 15. ¿Este hexágono qué lado va a tener? Entonces, en el chat hago esa pregunta, ¿qué va a tener? El área se halla con semejante... Al cubo no, ¿por qué David al cubo no? ¿Por qué estás refutando que sea el cubo? ¿Por qué? ¿Por qué decís que el cubo no?
Es que 15 al cuadrado por 15 es 15 al cubo. O sea, si yo tengo eso, a la n por a la m, es a la n más m. ¿Cierto? Esa es una propiedad de la potenciación. Si este está 15 a la 2, si este está 15 a la 1 y está multiplicando, 2 más 1 es 3. Sería el cubo. ¿Sí viste que sí es así, David, o estoy equivocado? Coloco la altura como h. Bueno, sí, eso es una buena sugerencia, sí. Pero David, ¿sí entendés por qué sí es al cubo? El 30 se simplificó, claro. 15 dividido 2 es 30, 30 dividido 2 es 15. 30 dividido 2 es 15, entonces aquí queda un 15. ¿Ese 15 de dónde apareció? De yo haber simplificado 30 sobre 2, que es 15. Ahí apareció ese 15 y 15 a la 2 por 15 es 15 a la 3. Entonces, eso es bueno que me hagan las observaciones porque quizá yo me esté equivocando, pero aquí creo que tengo la razón. Listo. Bueno, entonces la sugerencia que me dieron a mí, eh, profe, el lado de la pirámide pequeña mide 3,5. Mm, el lado de la pequeña es 7,5. Bueno, pero ¿por qué? ¿Cierto? Porque es, porque aquí uno no podría hacer un acto de fe. O sea, uno dice que es la mitad, pero básicamente uno lo que habría que hacer es demostrar por qué. ¿Cierto? La intuición le dice eso. Eso se sale con, alguien lo dijo, con semejanza de triángulos uno puede encontrar esta de acá o utilizar el teorema de Tales. No, el teorema de Tales, que ustedes lo analizaron, que dice que si haciendo, por ejemplo, haciendo un triángulo semejante aquí, yo puedo hacer esta línea de acá, digamos que yo tengo este triángulo acá, ¿cierto? Entonces digamos que yo tengo, lo voy a hacer general. Este triángulo es el que yo voy a pintar. El que yo estoy pintando con azul aquí va a ser el triángulo. Entonces este va a ser el triángulo. Y lo voy a, o sea, usted tiene que demostrarlo. Si usted dice que esos 15 hacía la nada, no hizo nada, porque tiene que decir por qué. La altura, digamos que esto sea altura h, ¿cierto? Entonces, como se partió en la mitad, ¿cierto? Este queda h dividido 2. O sea, este de aquí, esta alturita, esperen yo, gráfico mejor. Si esto era 30, hagámoslo con los valores numéricos para que usted lo vea mejor. La altura me están diciendo que era 15, entonces pasó el plano y lo partió en la mitad. Ese es 15. Y este era toda la altura 30. Entonces mire que la proporción es muy... Si este es 15, ¿cierto? Y este segmento está partiendo... eh, bueno, en este caso no sería 15. En este caso, si yo pongo este triángulo aquí, eso sería 15 medios. Bueno, pongámoslo aquí L en manera general. Manera general. Si la altura se partió en la mitad, es de esperar que este también se parta en la mitad, por semejanza de triángulos, ¿cierto? Por semejanza de triángulos. Pues yo lo puedo, vamos a hacer la semejanza, lo que ustedes estudiaron en la clase con el profesor Juan Diego Vélez. 30 es a 15, ¿cierto? 30 es a 15, como, o sea, el grande es al pequeño, como el grande sería el pequeño. En este caso, X es el pequeño que yo no sé. 30 dividido 15, 30 dividido 15 es 2. Entonces, L sobre X, lo que me va a decir a mí que 2X es igual a L. Lo mismo que decir que X es igual a la mitad. Entonces, por semejanza de triángulos, uno puede mostrar que es, efectivamente, si este lado, en general, si esto es L, este se va a partir en la mitad, por semejanza de triángulos. Muy bien. Usted, en geometría, bajo intuición, no puede hablar, bajo actos de fe, no. Usted tiene que demostrar lo que dice. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, que si este lado del hexágono era 15, este lado del hexágono, el de arriba, va a ser 15 medios. 15 medios, ¿cierto? 15 medios. Yo prefiero trabajar con fracciones que con decimales, ¿cierto? Es mucho más fácil decir que esta es la mitad de 15 medios que 7,5. Particularmente yo, y más que todos ustedes que en los exámenes de la escuela de matemáticas no les va a dejar sacar calculadora. Bueno, ahora voy a preguntar si sí me entienden hasta el momento.
Miguel, ¿por qué se parte por un plano? Porque eso lo dice el ejercicio. El ejercicio está diciendo que se parte por un plano. ¿Sí o no? Eso lo da el ejercicio. El ejercicio está diciendo básicamente eso. Muy bien. Ahora, uno creería intuitivamente, entonces como es la mitad del lado, el área es la mitad. Uno creería intuitivamente. ¿Ustedes qué dicen? Es cierto que el área de eso, el área de lo amarillo, o sea, el área de lo rojo es la mitad de lo amarillo. ¿Ustedes qué creerían? Pregunto yo, ¿es la mitad? No es la mitad. No es. Ni por el berraco. ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué. ¿Cierto? Entonces, a ver, vamos a hacer el volumen de la pequeña. Entonces, ya sabemos que el volumen, ¿cierto? El volumen, el volumen de cualquier pirámide raíz de 3 medios por el lado al cuadrado sobre A. Entonces apliquemos la fórmula, va a ser raíz de 3 medios por el lado. Si el lado este era 15, ya demostramos que esta es la mitad, entonces va a ser 15 medios. 15 medios al cuadrado. Por la altura, en este caso la altura de esa pirámide, si la altura de la pirámide grande era 30, la altura realmente sí es 15, ¿cierto? Sí es 15. Entonces, haciendo el álgebra aquí, eso queda raíz de 3 medios por 15 al cuadrado, ¿cierto? Este 2 sería 2 al cuadrado por 15. ¿Sí o no? ¿Me siguen con eso? ¿Me siguen? Entonces, esto de acá, este 15, este 15 de acá, con este 15, queda 15 a la 3. Queda 15 a la 3. ¿Cierto? Queda 15 a la 3. El raíz de 3 y 2 por 2 a la... Esto sería un octavo. O sea, 2 por 2 a la 2, esto es 2 por 4 y 2 por 4 es 8. Entonces, nótese lo siguiente, que el volumen el volumen de la pequeña es la octava parte de la grande, Miren que la grande es raíz de 3,15 a la 3. El volumen de la pequeña es raíz de 3,15 a la 3 octavos, es decir, que la pequeña es la octava parte de toda la grande. Entonces, si pasa un plano por la mitad, intuitivamente uno podría decir, el volumen es la mitad, no. Matemáticamente demostramos que es la octava parte, ¿cierto? ¿Sí se entiende o no? Sí. Entonces ya tenemos que la octava parte, la pequeña es la octava parte. Ahora, el volumen grande, entonces el volumen que tenemos que hallar, la figura 2, esa figura, ya hicimos el plan. Esta figura 2, la que queda, va a ser el volumen grande menos la pequeña. Y entonces eso, el volumen grande es este. Es raíz de 3 por 15 a la 3 al cubo. Le voy a restar la pequeña, que sería raíz de 3 por 15 a la 3 a la 8. Es decir, a 8 octavos, pongamos esto en fracciones homogéneas, a 8 octavos le voy a restar 1 octavo. Y eso queda 7 octavos. 7 octavos, o bueno, mejor para no enredarlos, según lo que yo les he enseñado de resta de fracciones, para no enredarlos, simplemente póngale un 1 aquí, ¿cierto? Póngale un 1 acá y va a quedar 8 por 1, 8. 8 por eso va a ser 8 raíz de 3 por 15 cubos, 15 al cubo, menos raíz de 3 por 15 a la 3, ¿cierto? Es decir que eso queda 7 raíz de 3, 15 a la 3 octavos, eso queda 7 octavos. Es decir que eso va a ser 7 octavos de todo el volumen de la grande y esto va a ser un octavo. Entonces ahí quedaría el ejercicio hecho, ¿cierto? Esta es la respuesta, esta sería la respuesta. Este es el volumen de la figura 2 y este es el volumen de la figura 1. ¿Me hice entender? Sí.
Estaba carnudito, estaba bueno, ¿o qué? Sí, bueno. Profe, haga el 7. Bueno. A ver, sugerencia. Les voy a poner un ejercicio a ustedes muy parecido a este para que lo practiquen. La única diferencia es que voy a cambiar de figura geométrica. De hecho, yo vi por ahí un examen de admisión de esta universidad donde lo preguntan. Digamos que este es un ejercicio propuesto para que lo hagan, muy parecido al que acabamos de hacer. Digamos que yo tengo un cono, ¿cierto? Un cono. Lo van a hacer todo de manera algebraica. Digamos que el radio del cono es R, ¿cierto? Es R, R mayúscula. Que la altura sea H. Esta es la altura del cono. Digamos que es H. Y en el cono va a pasar un plano, un plano en H tercios, es decir, sobre un tercio de la altura. Digamos que este es el plano. Va a pasar el plano y va a cortar al cono así. Lo va a cortar. Este es el plano y lo va a cortar por aquí. Digamos que este es el plano. Haga de cuenta, imagínese como si fuese una sierra, no sé. Espere, yo trato de pintar mejor el ejercicio. Va a pasar una sierra y va a cortar al cono así. Tran, tran. Listo. Esperen, yo borro por aquí. Evidentemente, aquí arribita va a quedar un conito, ¿cierto? Va a quedar un conito. Entonces, lo mismo. Ya, a diferencia del ejercicio pasado, la diferencia es que yo puse aquí. eh, Eso se corta, ¿cierto? Evidentemente el plano pasa por acá. El plano pasa por todo. El plano pasa por ahí. Lo que ustedes van a hacer es hallar la razón. La razón entre lo que quedó. Esta parte de arriba que sería un conito. Este conito así. ¿Cierto? Y este tronco que queda abajo. Lo que queda abajo. Ustedes van a hacer la razón entre esas dos cosas. El plano va a pasar a h tercios de altura, ¿cierto? Sobre el piso, sobre el piso. Ustedes van a hallar la razón entre el conito que quedó arriba, que cuál va a ser la altura de este cono de entrada, les digo, pues si eso es esa es la altura de esa figura es h tercios y la altura de este conito sería 2 tercios de h, para que lo tengan presente. Claro, si esto pasa por h tercios, lo que quedaría aquí arriba sería 2 tercios. Hagan este ejercicio, la razón entre los volúmenes de esas figuras. Listo, entre esta y esta. Recuerden que una razón es una división. Es muy similar, ¿cierto? Es muy similar al ejercicio que estábamos haciendo. Usted va a tener que encontrar aquí, va a tener que encontrar el radio de este cono. Y para hacer el radio de este cono, necesariamente tiene que hacer semejanza de triángulos. Entonces hagan el ejercicio, se lo dejo propuesto. La notación para este ejercicio es que va a tener un asterisco. Es muy similar al que acabamos de hacer. Tiene un asterisco con altísima probabilidad. Muy bien. Sí, tengo tos. No, en serio, estoy con coronavirus, hermano. Creo que tengo eso. No mentiras. Ojalá no tenga, pero sí tengo gripa. F. Bueno, listo, a ver, yo veo. Entonces ese ejercicio, tómele pantallazo. Tómele pantallazo. Y yo... ¿Será que por aquí se pueden enviar screen? ¿Será? Ah, no se puede. Bueno, usted, como esto queda grabado, ¿cierto? Esto va a quedar grabado. Usted en el video, cuando lo vuelva a ver, le toma un pantallazo y ya sabe que es ejercicio para que lo resuelva. Bueno, me están solicitando el ejercicio 7. Vamos a analizar entonces el ejercicio 7, ¿cierto? Vamos a analizar el ejercicio. Estamos haciendo ejercicios.
de ese taller, hagamos el ejercicio 7. A ver, ¿cómo sería? Se pide recortar en cada uno de los vértices de un cuadrado del lado A un triángulo isósceles del mismo tamaño, de modo que el perímetro del octágono resultante sea los 3/4 del perímetro del cuadrado. ¿Cuál sería la magnitud de los lados iguales del triángulo isósceles? Bueno, a ver, ¿quién intentó resolver ese ejercicio? ¿Quién? Vamos a discutir ahí. Vamos a discutir a ver cómo podrían resolver ese ejercicio. ¿Quién lo resolvió? ¿Quién, quién le dio, pues quién lo pensó o más o menos cómo lo encaró? Yo, ¿quién está? Yo llamo a Lisa. A ver. Bueno, están la mayoría. ¿Quién lo intentó resolver? Nadie. No. Yo puedo hacer un quiz por acá. Muchachos, saquen una hojita y me envían la solución de ese ejercicio al correo. Yo podría hacer eso. ¿Cómo así que nadie? Esa era la tarea. Ustedes debían haber hecho eso. ¿Cómo que no la... Jules Anderson, cálmate. Bueno, agradecimientos pues por Jules Anderson por prestarme la cuenta. Qué buen amigo. Qué buen compañero. Llamada cancelada. Bueno, vamos a resolverlo, ¿cierto? Vamos a resolverlo. Entonces, los ejercicios de geometría, lo principal que uno debe hacer para poder resolverlos es dibujar la situación. Muchos ejercicios lo dan, pero si no, usted grafica la situación. Supongamos que esto es el cuadrado, ¿cierto? Me dicen que tiene lado A. Entonces vamos a escribir un cuadrado, tiene los lados iguales, gracias Farid. Tiene los lados iguales y esos lados iguales del cuadrado, todos son A. No es necesario escribir acotar todas las dimensiones de A. Con una que uno acote es necesario. Cuando vean dibujo técnico se van a dar cuenta. Pero es como para que ustedes entiendan mejor. A un triángulo isósceles del mismo tamaño. Se pide recortar cada uno de los vértices del cuadrado del lado A un triángulo isósceles del mismo tamaño. Entonces, en cada uno de los vértices se hace un triángulo isósceles. Entonces digamos que yo hago este corte, yo hago este corte, yo hago este corte y yo hago este corte. ¿Cierto? Entonces, como es isósceles, los dos lados deben ser iguales. Entonces, este debe ser X y este también debe ser X. Lo mismo va a suceder con todos, ¿cierto? El corte va a ser de X. Bueno, escribámoslo todo para que ustedes lo entiendan mejor. Este es X también. Este es X. Porque es triángulo isósceles. Quiere decir que tiene que tener dos lados iguales, ¿cierto? Es decir, que este es X y que este es X también. Entonces, al hacer el corte, va a quedar un octágono, va a quedar un octágono así, ¿cierto? Va a quedar un octágono con estas dimensiones. Voy a dibujar por aquí el octágono. Quedaría este así, este así, este así, este así, este así, este así y este de aquí. Digamos que ese es el octágono. Ese es el octágono. Yo aquí lo estoy pintando otra vez. Listo. Ese es el octágono. Bueno, pregunto, esta dimensión, ¿qué dimensión tomaría este ladito, este de acá? ¿Cuál sería el valor de esa dimensión? ¿Cuál sería? Escriban en el chat lo que ustedes creen. A menos 2x, muy bien. A menos 2x. Entonces sería A menos 2x. ¿Sí o qué? A menos 2x. Eso es una A, ¿cierto? Eso es una A. Aquí
sería a también menos 2x, porque es lo mismo. Esta dimensión de que está acá, bueno, pregunto, miren que aquí se forma, voy a pintar con azul este triángulo que está acá. Este triángulo lo voy a pintar yo con azul. Este es el triángulo pintado con azul. Ese triángulo es un triángulo isósceles, ¿cierto? Entonces nosotros por ahí demostramos que cuando es un triángulo isósceles, uno para hallar la hipotenusa lo puede hacer Pitágoras, pero ¿cuánto tiene que ser la hipotenusa según lo que nosotros demostramos alguna vez? ¿Cuánto tendría que ser esa hipotenusa? Raíz de 2x. Muy bien, exacto, eso lo habíamos demostrado, que cuando es un triángulo isósceles, la hipotenusa va a ser raíz de 2 por el valor del lado, por x. Eso va a ser, ¿cierto? Muy bien. Entonces esto de aquí va a ser raíz de 2x, esto va a ser raíz de 2x, y bueno, y este pedacito también sería a menos 2x. Este también es a menos 2x, porque es lo mismo, es a restarle 2x, este es a menos 2x, este sería raíz de 2x, y este sería raíz de 2x. Esos serían los valores del octágono. Octágono porque tiene 8 lados. Bueno, a ver, entonces dice, eh, de modo que el perímetro del octágono resultante sea los 3/4 del perímetro del cuadrado. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué es el perímetro? El perímetro vamos a calcular el perímetro del octágono. El perímetro del octágono. Octágono. Yo no sé por qué estoy diciendo con T, con P, es octágono. Entonces, el perímetro del octágono es simplemente sumar. El perímetro es sumar los alrededores. Entonces, es sumar a menos 2x, a menos 2x, a menos 2x, a menos 2x. Si usted tiene a menos 2x, si usted tiene una papa más una papa más una papa más una papa, tenés 4 papas. Entonces tenés 4 veces a menos 2x, ¿no? ¿Cierto? Aquí estoy sumando las a menos 2x. Más tenés raíz de 2x, raíz de 2x, raíz de 2x y raíz de 2x. Vos tenés 4 veces raíz de 2x. Entonces tenés 4 veces raíz de 2x. Ese es el perímetro del octágono. ¿Sí o qué? Ese sería el perímetro del octágono. Y me están diciendo que lo tengo que asociar con el perímetro del cuadrado. Bueno, el perímetro del cuadrado es muy sencillo porque el cuadrado inicialmente me estaban diciendo que, que era del lado A, ¿no? ¿Cierto? Que era del lado A. Entonces es 4 veces A. Es 4 veces A. Ese es el perímetro del cuadrado. ¿Se logra entender lo que estoy haciendo hasta el momento? ¿Me siguen todos? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría eso? Me dicen, ¿cuál será la magnitud de los lados del... me dicen que, de modo que el perímetro del octágono resultante sea los 3/4 del perímetro del cuadrado. Es decir, esto de acá, el perímetro del octágono, es 3/4 del cuadrado. 3/4 del cuadrado. Así se escribe esa es lo que me están diciendo. El perímetro del octágono es igual a 3/4 de, ese de quiere decir multiplicación 3/4 del cuadrado. Listo. Entonces vamos a reemplazar lo que esta parte de acá. ¿Cuál es el perímetro del octágono? Es 4a menos 2x más 4 raíz de 2x. Y eso tiene que ser igual a 3/4 de 4a. ¿Cierto? Porque el perímetro del cuadrado es 4a. ¿Qué dice? Simplemente reemplacé de la condición que me dice el texto. Esta es una condición que me dice el texto. Listo. Yo puedo simplificar estas expresiones. Por ejemplo, este 4 se puede ir, ¿cierto? Se va. No. Y ya ¿qué es lo que piden? ¿Cuál sería la magnitud de los lados del triángulo isósceles? Es decir, necesito encontrar quién es x. La magnitud de los lados del... Necesito encontrar quién es x. ¿Cierto? No. Entonces vamos a tratar. Hagamos distributiva acá. Eso es 4a menos 4 por menos 2x es menos 8x más 4 raíz de 2x. Eso es igual a 3a. Listo.
Hasta ahí creo que vamos bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a juntar las a con las a en un lado de la ecuación, al lado izquierdo, y las x con las x al lado derecho. Entonces va a quedar eso. Va a quedar 4a, este pasa para el otro lado, es menos 3a, va a ser igual a este 8x pasará para el otro lado, 8x menos 4 raíz de 2x. 4a menos 3a, eso es una a. Y aquí puedo sacar factor común x. X que multiplica a 8 menos 4 raíz de 2, sacando factor común eso. Por lo tanto, X será ¿quién? Este está multiplicando, pasa a dividir, es A sobre 8 menos 4 raíz de 2. Eso es el valor de X. Listo. Entonces ya encontramos cuánto es. Me hice entender. Ah, bueno, entonces si me piden el valor del triángulo isósceles, entonces el triángulo isósceles, pues los catetos, usted puede racionalizar eso, pero déjelo así. Pues, ¿para qué racionalizarlo? Eso es lo mismo. Este sería esto de aquí, este lado sería, perdón, este no es 8, este es A, sería el mismo, ¿cierto? Porque es un triángulo isósceles, este sería A 8 menos 4 raíz de 2. Y recuerden que la hipotenusa es raíz de 2 por el valor del lado, es decir, raíz de 2 que multiplica a sobre 8 menos 4 raíz de 2. Esos serían los valores del triángulo isósceles. ¿Me hice entender? Sí, los ejercicios de acá están buenos. Sí. Ah, pues yo, la verdad, ahorita pues me mostrarás a ver cómo sería el del cono. Yo no lo he hecho, si quieres mándame la fotico y entonces lo analizamos. Me la puedes enviar al WhatsApp o al correo, como gustes. Y entonces miramos a ver ahí cómo podemos negociar eso. A ver, yo por aquí sí yo lo había hecho. Listo. A ver, el 10 del taller 6. Bueno, a ver. Bueno, vamos a hacer ese. Pero antes de eso, ¿tienen algunas dudas con esto? A ver, si está bien, sí, eso está bien. Está más bien que en berraco. Esa era la condición. Que el perímetro del octavo sea los 3/4 del perímetro del cuadrado. Sí, está bien. Bueno, esto se puede racionalizar. Si usted lo quiere racionalizar, bien, ¿cierto? Sino que ya el ejercicio se vuelve muy tedioso. Pero si usted me muestra esta respuesta también. ¿Que cómo se racionaliza? ¿Cómo se racionaliza? Recuerden, ¿cómo es que se racionaliza? Eso lo va a preguntar, por eso es que lo voy a explicar aquí. Esto se multiplica por la conjugada, ¿cierto? Que es 8 más 4 raíz de 2. Entonces aquí quedaría 8 más 4 raíz de 2. Y entonces esto de aquí quedaría una diferencia de cuadrados. Entonces esto sería 8 al cuadrado menos 4 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado. Esta partecita de acá queda una diferencia de cuadrados. Que eso da 64 menos 16 por 2. Eso es 64 menos 32. Eso sería 32. Esta parte de abajo sería 32. Es decir, que esto de aquí sería 32 que multiplica a por 8 más 4 raíz de 2. Es más, uno puede seguir maquillando eso. De lo que hay en común en estos números es el 4. Entonces quedaría 4a, 2 más raíz de 2 sobre 32. Esto sería a 2 más raíz de 2 y 4 sobre 32 es 8. O sea, esto es el equivalente, esto es equivalente. Racionalizando, recuerden que la racionalización, eso lo vimos y va a haber un punto en el examen de este tipo de una racionalización. Vuelvo e insisto, el examen quizás sea virtual. Mm,
Pero voy a tener una serie de estrategias para evitar el fraude, ¿cierto? Como va a ser selección múltiple, les cuento que hay una serie de estrategias algorítmicas que uno puede, cuando uno ve que la gente tiene todos los mismos resultados y uno puede aplicar un algoritmo para saber la similitud de los datos. Entonces, si yo noto que ese algoritmo con esa regresión lineal que yo hago tiene un R cuadrado que me permita ver que hay fraude, básicamente anulo el examen y vuelvo a hacer otro, el triple del difícil. Entonces no vayan a hacer trampa por nada del mundo. Es en serio que hay un algoritmo, de hecho ese algoritmo se usa para saber cuándo hay corrupción en las pruebas electorales. Y ese sería el que yo voy a usar analizando las bases de datos de sus exámenes porque eso me lo arrojaría un Excel. Entonces no se le ocurra hacer fraude porque yo mismo pillo eso. Listo, entonces sigamos con me están pidiendo el ejercicio 10. El ejercicio 10 es este. Miren que las matemáticas sirven para eso, ¿cierto? Las matemáticas sirven hasta para usted saber si alguien hizo fraude o no. Eso es una belleza. Listo, entonces, miremos entonces a ver cómo podríamos hacer este ejercicio 10. Dice, sabiendo que AE es lo mismo que EB, entonces AE es lo mismo que EB, es decir, que este lado de acá y este lado son iguales. Yo también puedo sacar otra información, que este ángulo con este de aquí son iguales. ¿Por qué son iguales? Respóndame en el chat por qué son iguales. Por ser opuestos por el vértice. ¿Cierto? Muy bien, por ser opuestos por el vértice. Entonces, eh, ahora, me dicen que A y C y B y D son paralelas. Entonces, esta recta con esta recta son paralelas, ¿cierto? Y entonces, ¿yo qué podría decir? Yo podría decir también, muchachos, que yo podría decir que recuerden lo de las paralelas. Digamos que yo tengo dos rectas paralelas por aquí. Esas son las rectas que yo las estoy dibujando y estoy trazando una línea por aquí. Este ángulo que está, este ángulo y este ángulo, y bueno, esperen un momentico. No, aquí el dibujo no se ve. ¿Se acuerdan de los ángulos que nosotros vimos? Que si esta es paralela, yo la puedo extender para que sea mejor. Y esta es paralela y la está atravesando este ángulo con este de aquí. ¿Cómo se conocen? Este que yo estoy pintando con amarillo, ¿qué nombre reciben ese ángulo? O sea, son iguales, ¿cierto? Pero ¿cómo se llaman? Ah, esperen que me fui. ¿Cómo? Alternos internos. Muy bien, alternos internos. Entonces estos ángulos son iguales. Este, pongámosle tres rayitas, este y este son iguales por ser alternos internos. Bueno, y lo mismo van a pasar con estos de aquí. Pongámosle un puntico para diferenciarlos. Este con este también son alternos internos. Entonces miren que el triángulo, voy a ponerlo acá, el triángulo ACIE, el triángulo ACIE, esa es la notación, es congruente con el triángulo eh, EDB. Es decir, esperen yo borro por aquí. Este triángulo es el mismo que este de acá. ¿Por qué? ¿Bajo qué criterio? Es congruente, pues por el... Tienen, o sea, este ángulo con este es igual. Este es igual. Y me dicen que este ladito de acá, yo cojo otro color. Este ladito de aquí es lo mismo que este lado de acá. Eso es lo que me dicen, ¿cierto? AC, no, perdón. Eh, AC, AE es lo mismo que AC. AE es lo mismo que EB. Sí, este de aquí es lo mismo que este. Entonces yo tengo el criterio de semejanza de triángulos. Ángulo
ángulo, lado y ángulo. Por ese criterio yo puedo decir tranquilamente que esos dos triángulos son iguales. Por el criterio de ángulo, lado, ángulo. Eso es congruencia de triángulos. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, no sé, ¿cuál serán? Vamos a escribir los lados correspondientes. ¿Cuáles son los lados correspondientes? Por ejemplo, si estos dos triángulos son iguales, este este segmento AC, ¿cuál es el lado correspondiente al otro, al otro triángulo que es igual? ¿Cuál sería? BD, ¿no? ¿Cierto? Porque son los lados correspondientes. AC es lo mismo que este de aquí, por ser lados correspondientes. Entonces yo tengo aquí una primera ecuación, que 26 es lo mismo que 3y más 2. ¿Sí se entiende eso? ¿Yo por qué puedo afirmar esto? Por ser lados correspondientes de triángulos congruentes. ¿Sí se entiende o no? ¿Cierto? AC es con DB, muy bien. Ahora, yo con esta ecuacióncita, es una ecuación lineal, yo ya puedo encontrar tranquilamente quién es Y. Entonces uno dice 26, este está sumando, pasa a restar, 26 menos 2 es 3Y. 26 menos 2 es 24, y eso es igual a 3Y. Ese está multiplicando, pasa a dividir, entonces queda 24 sobre 3 es igual a Y, lo que implica que Y, 24 y 3 es 8. Ya sabemos que Y es 8. Listo. Entonces ya tenemos la medida, que esta es la respuesta que nos están dando el pastel. Entonces, miren que, por ejemplo, este triángulo, el triángulo ACE es lo mismo que sino que están volteados, ¿cierto? Pero yo puedo decir que el lado correspondiente, es decir, el lado que le corresponde ser igual a este, es este de aquí. 2x menos 5 debe ser el lado CE, el lado CE, el segmento CE es congruente con el segmento ED, ¿cierto? Entonces yo puedo plantear la ecuación que 2x menos 5 es igual a 33. Este 5 está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces queda que 33 más 5, eso sería 2x es igual a 38, por lo que implica que x es 38 dividido 2, que eso es 19. Entonces ahí ya tendremos los datos, ¿cierto? ¿Qué fue el criterio que aplicamos aquí para este ejercicio? Lado, ángulo, lado, ¿cierto? Para demostrar que esos ambos triángulos eran congruentes. ¿Se entendió? Bueno, a ver, entonces, vamos a ver cuál es el otro ejercicio que ustedes, ¿cuál me están preguntando? Yo leo. A ver, en orden. Profe, el taller 17, el ejercicio 17 del taller 6. Vamos a analizar el 17. Pucha, está bueno. Demuestre que la bisectriz del ángulo interior de un triángulo divide el lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados. Eso es un teorema de la geometría euclidiana. Sabiendo que AD es bisectriz del ángulo CAB, calcula el valor de X. Bueno, a ver, el 17 es una demostración que usted la puede encontrar en un libro de geometría euclidiana. Vamos a tratar de... Sino que usted necesita unos otros teoremas adicionales, entonces eso se los voy a dejar para investigar. O sea, usted para demostrar eso necesita conocer unas herramientas de otros teoremas para demostrarlo. Entonces sería muy tedioso poder resolverlo. Pero ¿bajo qué criterio uno podría hacer ese ejercicio? Uno podría aplicar, demuestre que la bisectriz del ángulo interior de un triángulo divide el lado opuesto en segmentos proporcionales. Bueno, yo voy a tratar de esbozar la demostración para que ustedes tengan una referencia de cómo hacerla. Digamos que este es el triángulo, ¿cierto? Bueno, entonces a ver, una bisectriz es aquel segmento que a mí me parte un ángulo en partes iguales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si todo esto es el ángulo, si es bisectriz, quiere decir que si digamos que, vamos a bautizar los lados de ese triángulo, digamos que este es A, que este es B
que este es C y digamos que este es D. El ángulo, el ángulo, el ángulo CAD, es decir, el ángulo AC debe ser congruente con el ángulo DAC, DAB. Eso es definición de bisectriz. Aquí yo lo llamé teta y este es teta, entonces también tiene que ser lo mismo. Una buena manera de usted poder demostrar ese teoremita, porque eso es un teorema de la geometría euclidiana, se los voy a, se los voy a proponer aquí. Por ejemplo, coja los triángulos separados. Por ejemplo, coja el triángulo C, D y A, ¿cierto? Ese es el triángulo C, D y A. Ese es C, D y A. Observen que C, D y A con D, B y A, con D, B y A. Es decir, yo ese triángulo lo partí en dos. Pues de entrada yo tengo que este ángulo y este ángulo son iguales, pues por ser bisectriz. Este es teta y este es teta, ¿cierto? Entonces, también tengo otra hipótesis muy fuerte, que este de aquí, que AD es lo mismo que AD. O sea, están compartiendo este lado, entonces ambos lados son iguales. Entonces yo ya tengo un ángulo y un lado. Si yo logro demostrar que, por ejemplo, que comparten otro ángulo, o sea, que hay otro ángulo que sea igual, esos triángulos tienen que ser semejantes por los criterios de congruencia. Entonces usted puede demostrar lo siguiente. Usted puede demostrar que, por ejemplo, que si este ángulo de acá es lo mismo con este, usted ya tiene ángulo lado. O si usted logra demostrar, por ejemplo, que este ángulo de aquí, que este de acá, es exactamente este mismo, usted ya tiene ángulo lado ángulo y ya podría demostrar que esos triángulos son congruentes. Entonces ese ejercicio se hace con criterios de congruencia. Ahí está boceteada la demostración, ya sino que le piense, ¿cierto? Entonces para que lo tengan presente, ya lo que hace falta es, como quien dice, definir, ¿cierto? Haga de cuenta que el gol, ya está hecho el gol, ya es sino definir. Entonces ahí les boceé más o menos la demostración. Profe, ¿se puede hacerlo con lo que sabemos? Claro que sí, con lo que ustedes saben lo pueden hacer, Mariana. Muy bien. A ver, yo veo que en estas... Listo. Muy bien. Con lo que ustedes saben, sí. Igual si ustedes pueden consultar... Ah, era una afirmación. Sí, porque... Mala mía, porque no había un signo de pregunta. Sí. Punto 16, taller 7. A ver. Punto 16. Ah, ese ejercicio también es muy bueno. El volumen de la esfera escrita en un cono circular recto de altura 8 y de radio 6 centímetros. Muchachos, por ejemplo, todos esos ejercicios que estamos tratando acá están en internet. Ustedes también tienen que aprender a consultar. Pero igual para eso me tienen a mí, ¿cierto? Bueno, entonces a ver, vamos a dibujar la situación. Supongamos que yo tengo aquí un cono, ¿cierto? Vamos a hacer un... Hay una esfera inscrita en un cono. Bueno, vamos a ver hasta... Esperen, yo hago esto más bonito. Pues para eso tengo la herramienta. ¿Qué ejercicio voy a hacer? Les voy a mostrar el ejercicio 16. Este es el ejercicio 16 del taller 7. Del taller 7. Entonces, vamos a bocetear ese ejercicio. Yo tengo una esfera y esa esfera está inscrita, es decir, inscrita dentro de un cono. Entonces, tratemos de hacer el cono por aquí. Bueno, eso debe estar tangente, sino que, esperen yo si puedo utilizar esta herramienta. Ah, listo. Tangente quiere decir que lo toca una sola vez. Bueno,
Perdonen mi Parkinson ahí, pero es que esto es difícil manejarlo. No vayan a creer. Eso, ahí quedó tangente, ¿cierto? Y digamos que esta otra línea, bueno, tendría que hacer otra línea de acá. Digamos que es esta, ¿cierto? Yo- bueno, digamos que eso es tangente. No, es que eso ahí queda muy difícil de hacer. Ah, quedó ahí bien, uf, quedó bien. Entonces, digamos que esto es el cono. Entonces borremos esto de aquí. Borrador grande. Acá, acá, acá. Y entonces el cono sería algo así, ¿cierto? El cono es algo así y pues por aquí, esto se ve, esto sería invisible por aquí. Listo, sería algo así. Bueno, listo, ahí quedó bien el dibujo, ¿no? Listo. Esperen, yo mejoro esto por aquí para que quede bien visible, que es necesario. A ver, yo quedaría así. Bueno, digamos que eso es tangente, pues ahí. Me metí un machetacito, pues, pero no que es muy difícil manejar esa. Esto en otro programa se hace más fácil. Bueno, bueno, y la esfera, pues obviamente, esto es una esfera. Digamos que este es el radio y este es el radio de la esfera, ¿cierto? Muy bien, este es el dibujo. Es una esfera. Bien. Eso es en 3D. Todo eso es en 3D. Listo. Ahora, ¿qué datos nos están dando el ejercicio? Esperen, yo lo leo bien. Yo les voy a dar la guía. Yo les voy a dar la guía para resolver el ejercicio. Aquí hay un teoremita que ustedes tienen que saber de la euclidiana para poder resolverlo. Sin ese teorema sería muy difícil que lo resolvieran. Entonces el teorema dice así. Vea. Esperen, yo lo hago por aquí. Es esto de aquí. Ahí está bien. Hay un teorema de la geometría euclidiana que a mí me dice lo siguiente. Vamos a trazar por aquí. Digamos que voy a trazar aquí. Este es el radio del cono, ¿cierto? El radio del cono. El radio del cono es, me están diciendo que es ¿cuánto? Es 6, este es 6. El radio del cono es tangente a la esfera. O sea, toca a la esfera en un solo punto. Cuando yo tengo un segmento de circunferencia y lo atraviesan dos líneas tangentes, digamos que, esperen, yo lo hago por aquí. Cuando yo tengo una circunferencia y lo atraviesan dos líneas tangentes de esta manera, ese es el teorema que ustedes van a aplicar para poder resolver el ejercicio. Digamos que esta línea es tangente. Espere, yo lo pongo eso así. Bueno, ahí no se ve tangente, pero supongamos que la toco en un punto, ¿cierto? Cuando yo tengo dos líneas, dos rectas que son tangentes a una circunferencia, la distancia de este segmento a donde toca la circunferencia con respecto a esta es la misma. Es la misma. Es decir, que si esto es 6 acá, donde se va a tocar esto, va a ser 6 también. Esto va a ser 6. O sea, donde toque la línea es tangente. ¿Sí se entiende? Con eso que le estoy diciendo yo acá, con ese teoremita, usted puede sacar el ejercicio. Bien. Sugerencia, ¿cómo sacarlo? Con semejanza de triángulos. ¿Cuáles triángulos tiene que asociar? Pues miren que en el ejercicio le están diciendo la altura del cono, entonces le están dando este segmento. Miren que ahí le va quedando un triángulo, ¿no? Por ejemplo, este, este es 6 y esta es la altura del triángulo que es 8. Yo podría, yo para conocer el volumen de la esfera necesito necesariamente el radio. Entonces digamos que este es el radio. Y ya es mucha información que le estoy dando. Entonces, con ese, con más o menos con esta guía que yo le estoy dando acá, usted puede terminar el ejercicio tranquilamente. Tenga en cuenta que
que si la esfera tiene un radio r, pues va a tener un diámetro de 2r, ¿cierto? Esta distancia de aquí a acá es 2r. Y este dato lo va a necesitar necesariamente. Con esa pista que yo le estoy dando, usted tranquilamente puede hacer ese ejercicio. Sí, y con este enunciado que les voy a decir, con este teorema. Entonces, para que lo piensen, si no son capaces de aquí a mañana, pues me dicen y lo rayamos mañana, listo. Mañana lo hacemos, pero primero piénsele de aquí a mañana. Bueno, les voy a dejar unos ejercicios reto, les voy a dar unos ejercicios buenos para que ustedes hagan que quizás salgan en el examen. Entonces vean, ustedes van a hacer estos ejercicios. Mm, Voy a buscarlo por aquí. Voy a buscar esto por acá. Un momentico, yo entro a Classroom. Les voy a dar esos ejercicios que son muy interesantes para que lo hagan. A ver, por aquí. Mm, De aquí a mañana. Repito, el que haga sus ejercicios va a tener una bonificación. El- los que yo estoy proponiendo, ¿cierto? Para los que le fue mal en el parcial. Este ejercicio me parece muy bueno. Muy bueno. Intenten hacer este ejercicio. Listo. Estaríamos hablando de el que haga ese ejercicio y además les doy opciones de respuesta. Tiene una buena bonificación para el examen, una muy buena. Para que se pare pues y que le vaya mejor en el segundo examen para el que le fue mal. Y el que le fue bien pues para que siga yéndole bien. Ya, este ejercicio particularmente tiene una bonificación. Listo. Dice, en la figura el radio de las tres semicircunferencias pequeñas es 2 centímetros. ¿Cuáles son las semicircunferencias pequeñas? Son estas. Por lo tanto, podemos afirmar que el área de la región sombreada es. Hay que hallar el área de la región sombreada. Sugerencia. Sugerencia. Para resolver ese ejercicio. Apoyarse de triángulos equiláteros. Eso es una buena sugerencia para poder resolver este ejercicio. Listo. Ese es un ejercicio que les podría recomendar. Vamos a hacer otro ejercicio interesante. Este de acá. Este de aquí. Esperen, mejor yo hago el recorte de pantalla pertinente. Este también es muy bueno. Hágalo de aquí a mañana. Y el que haga los dos ejercicios recibe la bonificación, los dos, no solamente uno, los dos. Listo, los dos ejercicios, no solamente uno. Y bueno, y pilas, que la clase pasada yo les dije que entregan el ejercicio a la 1:30. Muchos lo entregaron a las 2, a las 2:15. No, viejo, eso es a la 1:30. Hay que apelar a la puntualidad. A la una. Mañana, antes de las 12, el que me haya enviado esto al correo antes de las 12, la solución de esos dos ejercicios recibe una bonificación. Los dos, ambos. Son ejercicios buenos. Este es un tanto más fácil que el otro. Este sí está bueno. Listo. Mañana lo hacemos. Igual yo mañana lo voy a resolver. Bueno, vamos a ver qué dicen por el chat. Ay, fue pucharda que yo ahorita tengo que. Mm, ¿Plazo hasta cuándo? Hasta mañana. Hasta mañana. Óigase bien, a las 12. 12:01, nada. 12:02, nada. Si no es a las 12, no hay bonificación, porque tiene que ser la puntualidad. Plazo hasta las 12. Son dos ejercicios.
están fáciles. Claro, me lo envían por correo. Mándelos al WhatsApp, listo. Yo creo que ya se los enviaron por el... mandémonos por WhatsApp. Sí, ya están en el WhatsApp, ya alguien se puso la 10. Bueno, listo. A ver, ¿qué otra duda tienen ahí? Como que ejercicios raros, pues yo veo. De resto, sus ejercicios están fáciles. ¿Cuál puede ser otro así como maluquito? El 14 ya lo hicimos, ¿cierto? ¿Cuál otro hay como maluco? 1165. ¿Cómo así? Steven, que 1160. Ah, que 1165. Punto 12 del taller 6. Punto 18 taller 6. Haga el que va a poner en el parcial. Tan tierno, tan tierno. Él es tan tierno. Qué ternura. Eh, a las 11, a las 11:61, sí, hermano. A ver, entonces, dice, Luis, dice, taller 12, punto 12, taller 6. Punto 12, taller 6. Compa, ese es exactamente lo mismo como habíamos planteado el otro. No, pues bueno, hagámoslo, ¿cierto? A ver, hagamos ese. Analicemos ese. Yo voy a esbocetear la solución. Yo no lo voy a resolver, simplemente voy a dejar la manera procedimental con el que usted puede hacer y usted lo va a terminar. Pues aquí se ve de entrada que aquí hay que aplicar semejanza de triángulos. Pues de entrada a mí me están diciendo, yo sé que estos dos ángulos son iguales, son opuestos por el vértice. Me dicen que ADY y BICD son rectángulos, sí, porque son ángulos de 90. Me dicen que AE es lo mismo que B, es decir, AE es lo mismo que eso. Entonces yo ya ahí tengo un criterio, yo tengo ahí ángulo, lado y ángulo, ¿cierto? Y CE es lo mismo que DE. Bueno, ya de entrada el ejercicio me están diciendo que esos triángulos son congruentes, porque tengo lado, ángulo, lado. Entonces yo ya sé que ambos triángulos necesariamente son congruentes. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿cuál es el ángulo correspondiente a 4y? O sea, en 4y, ¿cuál es el igual? 4y es igual a quién? Este es el ángulo, digamos que este es el ángulo A. A es igual a qué ángulo? El ángulo A, ¿con quién es igual? Del otro triángulo, porque ya sabemos que los triángulos son congruentes por el criterio de lado, ángulo, lado. ¿Con cuál es? ¿Con qué? Con X, ¿cierto? Con X. Es decir, que A es lo mismo que B. Entonces yo puedo decir tranquilamente que 4y es lo mismo que X, ¿cierto? Y por las mismas razones yo puedo decir que este de acá es lo mismo que este. Entonces aquí me queda que X menos 6 es igual a 3y más 6. Eso es un más. Yo veo. Entonces, ¿qué queda aquí? Pues un sistema de ecuaciones lineal. Un sistema de ecuaciones 2 por 2. Usted haciendo un sistema de ecuaciones, tranquilamente haya a x y y. ¿Listo? Tiene la primera ecuación y tiene la segunda ecuación. Haciendo un sistema de ecuaciones, ya sea reducción, sustitución, igualación, Kramer, el que usted elija, encuentra x y y. ¿Listo? Bueno, entonces yo creo que ahí quedó esboceada muy bien la demostración. Pues cómo se podría resolver el ejercicio. Y pues Mariana por ahí preguntó el 18 del taller 6. 18 del taller 6. Entonces a ver cuál es el 18. Demuestra que el punto medio de la hipotenusa en un triángulo rectángulo equidista de los tres vértices. Hmm, Está bueno también. Entonces, a ver, voy a poner por aquí la demostración. Pues, ¿cómo podría usted demostrar eso? ¿Bajo qué criterios? Eh, a ver, ¿dónde es que está?
de una vez póngale asterisco a eso. A eso póngale asterisco. Yo le voy a decir, le voy a recomendar cómo plantea usted la solución. Demuestra que el punto medio de la hipotenusa, entonces usted tiene una hipotenusa, ¿cierto? Ese es un triángulo rectángulo. No se sabe si es cualquier lado, ¿cierto? O sea, puede ser de cualquier valor, este sabe y C. Entonces, si usted hace ese C, digamos que esta es la hipotenusa C. Bueno, digamos, no, hagámoslo mejor así. Digamos que este es A, que este es B, que este es C y este es D. D es el punto medio de la hipotenusa. Quiere decir que CD es congruente con DB, porque es punto medio. Entonces lo que hay que demostrar es que el punto medio de la hipotenusa en un triángulo rectángulo equidista de los tres vértices. Es decir, que es la misma distancia. Hay que demostrar lo siguiente, que DA es lo mismo que es congruente a DB y es congruente a DC. Porque equidista quiere decir que está a la misma distancia de los vértices. ¿Cuáles son los vértices? Este, este y este. DA es lo mismo que DC y es lo mismo que DB para cualquier triángulo rectángulo. ¿Cómo se podría resolver ese ejercicio? Lo mismo. ¿Cómo se podría resolver ese ejercicio? Básicamente con semejanza de triángulos. Semejanza de triángulos. ¿Qué tiene usted ya de entrada? Usted tiene de entrada que hay un lado que es igual, ¿cierto? Hay otro teorema que usted puede utilizar, yo creo que es el teorema de Tales, para que usted pueda demostrar los ángulos. Entonces, si usted con semejanza de triángulos permite que este triángulo es igual a este, básicamente queda demostrado muy fácil. Investigue en el libro que yo le recomendé de Rodolfo Londoño los teoremas que puede aplicar para resolverlo, pero eso sí tiene que quedar demostrado. Entonces, otra sugerencia es buscar el libro de Rodolfo Londoño. De hecho, está en internet, de arroba, y quizá ahí esté esa demostración. Es alta probabilidad que esté ahí. Entonces, hágale pues, es para que ustedes investiguen. Y bueno, este tallercito como que está bueno. Eh, ya me ven bien. Y si me escuchan. Sí, me escuchan. Igual, si se congeló, esto va a quedar grabado. Entonces, lo que le estaba diciendo, por el que se perdió, es que esta demostración quizás está en el libro de Rodolfo Londoño de UDA. No es sino que vos googlees y ahí está. Ahí va a estar la demostración con seguridad. Listo. Eso quizás esté ahí. Rodolfo Londoño, Geometría Euclidiana. Así se llama el libro, Geometría Euclidiana. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hoy. Pues que tratamos hoy. Hoy nos rindió bastante, porque es que ustedes son muy juiciosos. Ustedes me caen todo bien porque son gente comprometida, no como otras personas de YouTube. Entonces, a ver, aquí hicimos ese ejercicio de perímetros, ¿cierto? Para que lo tengan presente y estudienlo. Sugerencia, vuélvelo y hágalo. Cuando esté viendo este video, si lo va a ver, vuelve e intente resolverlo con lo que aprendió hoy. Después hicimos este otro ejercicio del taller, ejercicio muy completo. Les propuse también otro ejercicio para que lo hagan. Tiene asterisco. ¿Qué significa? Que hay alta probabilidad. Para que lo tengan presente. Estos ejercicios de acá son con semejanza de triángulos, indudablemente. Esos salen fáciles. Aquí esbocé también cómo se hace la otra demostración, que esas demostraciones se apoyan mucho de los criterios de semejanza de triángulos. Rodolfo Londoño es una buena guía para que lo resuelvan. Aquí también les di la pista, otra vez con semejanza de triángulos, teniendo en cuenta este teorema, que por ejemplo, si este es 6, no sé,
Ah, bueno, este de aquí es 4. Usted aquí haciendo Pitágoras esos 4. De entrada le voy dando esta pista y con eso resuelve el ejercicio muy fácil. Haciendo eh, la semejanza de triángulos con la pista que les di. El que haga este ejercicio tiene una bonificación conjunto con el otro, ¿cierto? ¿Cierto? Obviamente tiene que tener la respuesta correcta y me tiene que decir cómo lo hizo, los procedimientos, me manda la información al correo. Tiene una bonificación para que se puedan parar los que les haya ido mal. Esos ejercicios también son de criterios de semejanza, son fáciles de hacer. Y este también sale de geometría y póngale un asterisco, ¿cierto? Ya les di cuál es la referencia donde pueden investigar. No es sino que googleen y ahí está ese libro. Yo, siendo ustedes, lo descargo y lo hago. Y lo tengo presente porque ese libro es muy bueno. Y bueno, y también les voy a proponer un ejercicio. Un ejercicio muy bacano. Yo creo que Diego, voy a pues, proponerles un ejercicio de geometría. Son las 1:30, ¿cierto? Es la 1:30. La clase va hasta las 2. El que resuelva este ejercicio hasta las 2, que le voy a tomar foto y se las voy a enviar por WhatsApp, también. Esta es una bonificación aparte. Esta es una bonificación aparte a las que propuse. Les voy a tomar esa fotico. El que resuelva este ejercicio, que se lo voy a enviar ya al WhatsApp, ahí está. Lo, Les va a dar media hora para que lo hagan. También tiene otra bonificación para el que le haya ido mal. Listo. Para que le haya ido mal en los parciales. Entonces, a ver, yo se los envío. Lo pongo por acá. Eh, a las 2 me conecto para resolverlo. Bueno, pues si las primeras 4 personas que lo hagan, tiene la bonificación. Ah, listo. Entonces, Santiago, envíemelo. Envíemelo. Bueno, Santiago, yo ya voy a revisar a ver si se ganó la bonificación. Las otras personas se lo dejo propuesto, ¿cierto? El que ya lo haya hecho. Esperen, yo volteo esto por aquí. Girar 90 grados a la izquierda. Este ejercicio, aquí se lo pongo. Entonces, el que lo haga de aquí a las 2. Bueno, a ver, la gente juiciosa ya lo había hecho porque eso ya lo había enviado. A ver, ¿quién más los hizo? ¿Ya hizo el del cono? Bueno, a ver, de aquí a las 2 tiene bonificación, ¿cierto? Entonces, en verdad, a los primeros 5 que me envíen eso al WhatsApp, la tienen. No voy a contar a Santiago, los otros 5. Listo. Entonces, muchachos, no siendo más, dejemos por hoy. Que les vaya muy bien. Mañana quizá hagamos ese ejercicio para socializarlo entre todos. Y el que lo haya hecho, pues entonces me lo envía. Santiago, por favor, voy a apelar a tu honestidad. No se lo vas a enviar a los otros. Dale la oportunidad que lo piensen. O si vas a ayudarles, es a explicarles, no a hacérselo. Ayudarle metodológicamente. ¿Listo? Pues porque la idea no es les ayudas. Vos le puedes ayudar a explicarle cómo. Le puedes ayudar. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más muchachos, nos vemos mañana. Mañana creo que vayan, ahorita les escribo para que vayan viendo desigualdades de las clases del profesor, ¿cómo es que se llama? De Juan Diego Vélez. Vayan viendo las desigualdades porque geometría ya acabamos. No siendo más, que les vaya muy bien, se cuidan y bueno, juicio pues ahí estudiando. Que les vaya muy bien. Listo, con gusto. Un abrazo, se cuidan bastante.